Hola, bienvenidos. Soy Pamela y en esta ocasión me encuentro con mis compañeras Cintia y Montserrat para analizar y conversar sobre dos temas sumamente interesantes y de gran importancia: la resistencia a los antibióticos y la microbiota. Como parte de las actividades para este foro de discusión, correspondiente a la segunda unidad, desarrollamos un podcast explicando los principales puntos de las temáticas antes mencionadas. Y bueno, comencemos. Mi compañera Cintia nos hablará y explicará acerca de qué es la resistencia a los antibióticos. Hola, yo soy Cintia. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Bueno, la resistencia bacteriana a los antibióticos es un tipo específico de resistencia a los fármacos antimicrobianos. Otros microorganismos como los virus y los hongos también pueden hacerse resistentes a los fármacos antimicrobianos utilizados para tratar las infecciones que producen. Normalmente el desarrollo de las resistencias es muy común en la naturaleza, pero debido al uso rutinario de los antibióticos, la exposición de las bacterias a dichos antibióticos es más frecuente y a la resistencia se desarrollan más rápidamente. Si no se dispone también de antibióticos efectivos, las infecciones comunes como la neumonía bacteriana podrían llegar a incluso a ser mortales de nuevo. Algunos de los procedimientos complejos como la cirugía a corazón abierto podrían ser más peligrosos y las muertes por infección podrían ser más comunes. Los antibióticos salvan vidas, pero cada vez que se les da un mal uso pueden contribuir al desarrollo y a la propagación de esta resistencia. Y bueno, después de mencionar de manera general qué es la resistencia bacteriana en los antibióticos, ahora mi compañera Monse les explicará un poco sobre cómo es que se hacen resistentes las bacterias a los antibióticos. Bueno, normalmente las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos de varias formas. La principal es mediante la presión selectiva que se produce cuando todas las bacterias no son sensibles al antibiótico, usado para la infección y la bacteria que sobreviven pueden seguir multiplicándose. Esto crea una población bacteriana resistente al antibiótico. La presión selectiva es un proceso natural y no se puede parar. La sobreutilización de antibiótico ayuda a acelerar la selección de bacterias resistentes. Cuando transmiten el material genético de una bacteria a otra, también pueden ocasionar los plásmidos. Los plásmidos son fragmentos de ADN bacteriano que pueden transmitirse entre bacterias. Algunos plásmidos permiten que la bacteria produzca una enzima que hace que los antibióticos no sean útiles. Cuando el material genético de una bacteria cambia o muta espontáneamente, los cambios genéticos pueden causar una resistencia. Con el tiempo, las bacterias pueden adquirir más de un tipo de resistencia mediante diferentes mecanismos. Esto puede llevar a las llamadas superbacterias, que son resistentes a muchas clases de antibióticos. Las bacterias resistentes a los antibióticos pueden transmitirse de una persona a otra, por ejemplo, al tocar las superficies contaminadas, tosiendo o estornudando. Una vez explicado el cómo estas bacterias se hacen resistentes, se les explicará cómo se produce esta resistencia por mi compañera Pamela. Así es, gracias Monse. Bueno, el proceso como se produce la resistencia de los antibióticos es llevado a cabo ya que se produce cuando las bacterias son capaces de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Cuando sucede esto, la bacteria resistente continúa causando la infección. Bueno, a continuación les voy a explicar por medio de un proceso cómo es que ocurre la resistencia a los antibióticos. Para empezar, la multitud de gérmenes, unos pocos resistentes al antibiótico, estos mismos mutan a las bacterias causantes de la enfermedad, así como las bacterias buenas que protegen al organismo de la infección. A continuación, las bacterias resistentes al antibiótico pueden crecer y tomar el control. Y por último, algunas bacterias pueden transmitir su resistencia al antibiótico y causar así más problemas.
Comentado esto, a continuación nos adentraremos a las posibles alternativas que se pueden llevar a cabo para evitar esta resistencia, explicada por mi compañera Monse. Bueno, ¿cómo podemos evitar esta resistencia? La podemos evitar desde no usando antibióticos para virus como el resfriado o la gripe, ya que los antibióticos no funcionan en los virus. También podemos evitarla no pidiéndole al profesional de la salud que nos dé un antibiótico, porque es muy común que las personas, cuando en realidad se sienten muy mal, pero es un simple virus, ellos piden ya sean inyecciones y pastillas, y pues realmente no, hay que dejar que el virus, pase por sí solo, por su propio ciclo. También es cuando tomamos antibióticos sin seguir las instrucciones. Es muy común que las personas no terminen su tratamiento y lo dejen de tomar cuando ellos ya se sienten bien, y pues eso ocasiona que los virus sigan existiendo. Y algunas bacterias pueden sobrevivir y volverse a infectar. También lo podemos evitar no compartiendo antibióticos con otras personas y no guardando los antibióticos o las recetas de otras personas para más tarde. El evitar la resistencia también nos puede ayudar a evitar algunas enfermedades, las cuales mi compañera Pamela nos explicará a continuación. Así es. Bueno, muchos tipos diferentes de bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos, pero algunas son más preocupantes que otras. Por ejemplo, la tuberculosis, o también abreviada TB, es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, ya que cobra más de 1,5 millones de vidas al año. Esta enfermedad es difícil de tratar y algunas cepas resistentes necesitan años de tratamiento diario, con múltiples medicamentos, incluyendo meses de inyecciones que suelen ser muy dolorosas y efectos secundarios graves que pueden dejar a los pacientes sordos. Otra enfermedad es la gonorrea. Es preocupante porque las cepas se han vuelto resistentes a todos, excepto a unos pocos antibióticos. Esta enfermedad de transmisión sexual puede compartir sus gérmenes resistentes entre bacterias, aumentando la velocidad de la resistencia. Y por último, el estafilococo aureus, que se encuentra en todas partes, en nuestra piel, incluso en nuestra nariz. El estafilococo generalmente no es dañino, pero cuando lo es, puede ser difícil de tratar, especialmente en los casos de estafilococo aureus resistentes a la penicilina o al SARS, que ahora es portado por un 2% de los estadounidenses. Después de conocer las diversas enfermedades, ahora nuestra compañera Cintia nos hablará sobre la relación que existe entre la resistencia a los antibióticos y la microbiota. Sí, bueno, pues la relación de la microbiota y el organismo es simbiótica. Mientras que las bacterias realizan una función protectora frente a enfermedades y agentes patógenos y de ayuda en la metabolización de los alimentos ingeridos, el organismo les ofrece un lugar donde vivir. La microbiota está compuesta de 100 billones de bacterias, solo en el aparato digestivo. La microbiota ya es considerada por la ciencia como un órgano más del cuerpo, aunque es en este caso adquirido. Además, que la microbiota es una bacteria, pero en este caso buena, que en lugar de perjudicar al microorganismo, la ayuda a no contraer enfermedades, que esto es algo que veremos más adelante. Bueno, pues una vez finalizado el tema de la resistencia bacteriana en los antibióticos, comenzaremos con otro tema, que como ya lo expliqué, tiene relación con las bacterias, y es el microbiota intestinal. A continuación, mi compañera Pamela les comenzará explicando de manera general qué es la microbiota. Claro. Bueno, la microbiota, también conocida como flora intestinal, es el conjunto de bacterias que colonizan la piel, el aparato digestivo, incluida la boca y el aparato genital. Estas bacterias colonizan nuestro organismo desde el vientre materno, pero fundamentalmente desde el momento del nacimiento, especialmente por vía vaginal. Bueno, científicamente o formalmente también se le conoce como la comunidad de microorganismos
vivos residentes en un nicho ecológico determinado. La microbiota se va desarrollando a medida que avanza la vida, de forma que su composición es diferente en la infancia y adolescencia, así como en la vida adulta. Prosiguiendo con mi compañera Cintia, nos describirá brevemente el funcionamiento de la microbiota. Y bueno, el funcionamiento de la microbiota intestinal es una protección de bacterias patógenas que pueden provocar enfermedades. Como la microbiota es una barrera que protege al organismo, entre otras cosas, de microorganismos patógenos, sustancias carcinógenas, metales tóxicos, químicos nocivos presentes en el ambiente y partículas de polvo o de suciedad. A continuación, mi compañera Monse les explicará más funciones que tiene la microbiota intestinal en el cuerpo humano. Gracias, Ian. Bueno, las principales funciones son la protección de bacterias patógenas que pueden provocar enfermedades, mantenimiento del sistema inmune. Hay estudios que sugieren que hasta el 70% del sistema inmunológico depende de la microbiota, favorece que el sistema de defensa funcione adecuadamente. Regulación del metabolismo y balance energético. La microbiota es indispensable para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. Digestión de alimentos. La microbiota permite digerir algunos componentes de los alimentos que el organismo no puede digerir y metabolizar por sí mismo. Por ejemplo, alimentos que generan ácidos grasos de cadena corta insaturados, que son potentes antioxidantes y ayudan a equilibrar los niveles de colesterol y triglicéridos. Producción de vitaminas, algunas fundamentales para el mantenimiento de la salud, como lo son la vitamina K y la vitamina B12. Regulación de la secreción de autotransmisores intestinales, insulina, péptidos fundamentales para procesos vitales. A continuación, mi compañera Cintia nos ayudará mencionando algunos puntos importantes sobre la microbiota y sus alteraciones. Sí, bueno, cuando se produce una alteración de la microbiota, existe un desequilibrio entre las distintas cepas bacterianas y también en el organismo que se ve afectado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la alteración de la microbiota, o también llamada disbiosis, suele generar todo tipo de molestias intestinales, como dolores de cabeza, incluso pérdida de energía. Otros factores con los que la alteración de la microbiota se puede producir, principalmente, es por la mala alimentación, por el sedentarismo, por el estrés, por la contaminación ambiental, por el exceso y mal uso de antibióticos, entre otros. Ya que les mencioné un poco sobre cómo es que sucede la alteración de la microbiota, ahora mi compañera Monse les dará a conocer algunas de las principales enfermedades más comunes que pueden aparecer por la alteración de la microbiota intestinal. Actualmente se sabe que existe un mayor riesgo de que se produzcan infecciones y se desarrollen enfermedades autoinmunes, como obesidad, diabetes, algunos cánceres digestivos, fibromas, Parkinson, etc. Esto lo podemos evitar con un buen mantenimiento de la microbiota intestinal. A continuación, mi compañera Pamela nos dará algunas recomendaciones. Bueno, como sabemos, las bacterias que conforman la microbiota son los formicutes, los bacteriodetes y actinobacterias. Y bueno, para tener una microbiota sana es necesario tener una alimentación sana e equilibrada. Por ello, debemos elegir la fibra, relajarnos a la hora de comer y comer con calma, así como evitar el alcohol. De igual manera, realizar ejercicio de manera regular y tener una adecuada higiene del sueño, evitando la auto y sobremedicación y realizando actividades que permitan minimizar los efectos del estrés. Todas estas medidas nos ayudarán a mantener una microbiota sana. Gracias, Pamela. Finalizaremos nuestro podcast con un pequeño resumen de todo lo que hemos comentado y platicado a lo largo de este foro. Bueno, para comenzar este resumen,
consideramos que el uso de antibióticos tiene consecuencias significativas para el tratamiento de infecciones futuras. La resistencia farmacológica ha aumentado constantemente durante los últimos años y tiene mucha variabilidad geográfica. El uso de antibióticos de amplio aspecto se ha asociado durante mucho tiempo con el desarrollo de Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, Clostridium difficile y sobreinfección por enterococos resistentes a la vancomicina. Es por ello que se reconoce que el uso de antibióticos selecciona y mantiene la resistencia a los antibióticos y aumenta su propagación. Las personas a las que se les recetó un antibiótico en el entorno de atención primaria para una infección desarrollan resistencia bacteriana a ese antibiótico. Por ello, en los últimos años se ha visto necesario el desarrollo de nuevos antibióticos, ya que la resistencia antibiótica es un proceso natural que puede ser enlentecido, pero no detenido. Siempre se necesitarán antibióticos nuevos. La creciente preocupación sobre la resistencia antibiótica ha estimulado el desarrollo de nuevos fármacos aún más potentes para todas estas bacterias. Entre los años 2000 y 2010, la FDA aprobó 5 antibióticos nuevos para su uso clínico. La FDA está intentando hacer más eficiente el desarrollo y la aprobación de los antibióticos para facilitar las nuevas opciones de tratamiento contra las infecciones. A continuación, mi compañera Cintia nos dará su comentario acerca de este resumen. Sí, bueno, pues también recordemos un poco sobre los tipos de amenazas de resistencia. En el año 2013, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades identificó las 18 amenazas más graves de la resistencia a los antibióticos en los Estados Unidos. Estas se clasificaron en amenazas de resistencia como urgentes, graves y preocupantes. Las amenazas urgentes y graves requieren una monitorización y prevención más agresiva, mientras que las amenazas preocupantes precisan una monitorización y respuesta a los brotes ocasionales. Aunque el riesgo de producirse es más bajo o bien hay más terapias para estas infecciones, a continuación explicaré un poco sobre algunos ejemplos para cada categoría de nivel de amenaza. En la primera categoría se encuentra la del nivel de amenaza urgentes. En esta se encuentran las Enterobacteriaceae resistentes al carbapenem. Estas infecciones son por la Escherichia coli y la Klebsiella. Resistentes al carbapenem están aumentando en las instalaciones sanitarias y son resistentes a todos y casi todos los antibióticos disponibles hoy. También se encuentra en esta categoría la gonorrea, que es resistente a los fármacos. Esta infección de transmisión sexual está aumentando la resistencia a los cefalosporinas, que es la mejor opción para tratarlas. Cuando las cefalosporinas ya no son la terapia de elección, el tratamiento de la gonorrea se hace más complejo, en el mejor de los casos, o intratable en el peor. Después nos encontramos en la categoría de las graves, y aquí se encuentra la tuberculosis, que es resistente a los fármacos. La tuberculosis está entre las enfermedades infecciosas más comunes en el mundo y es una causa frecuente de mortalidad a nivel mundial. Cuando la tuberculosis es resistente a los fármacos en primera línea, el tratamiento se hace más complejo, desafiante e incluso menos efectivo. Aquí también se encuentra la Enterobacteriaceae que producen un espectro extenso de beta-lactamasas. Estas bacterias tienen una enzima que destruye una variedad de penicilinas y tiene una fuerte relación con las cefalosporinas. También aquí se encuentra la Salmonella notifoidea resistente a los fármacos. Estas infecciones resistentes causan habitualmente diarrea, fiebre y calambres.
Estas infecciones que se diseminan por vía sanguínea pueden ser incluso mortales. También se encuentra por último en esta categoría el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. El Staphylococcus es una de las causas más comunes de infecciones bacterianas en el mundo industrializado. La MRSA fue una de las primeras bacterias descritas resistentes a los antibióticos. Es resistente incluso a los antibióticos beta-lactamíticos, similares a la penicilina, aunque hay otros antibióticos que aún son efectivos contra él. El MRSA es responsable de más de 11,000 muertes anuales en los Estados Unidos, más que el VIH-Sida, enfisema y homicidios juntos. Por último está la categoría de los preocupantes. En esta categoría también se encuentra el Staphylococcus aureus, que es resistente a la vancomicina. El Staphylococcus es un tipo de bacteria habitual en la piel. Puede también entrar en el organismo a través de los catéteres o procedimientos quirúrgicos y producen una infección. En cuanto a la flora microbiana intestinal, es importante recordar que consiste en diversas especies bacterianas que habitan en el tubo digestivo. Estas son parte integral de la ontogenia y la regulación del sistema inmunitario y la protección del cuerpo contra la infección. La interacción de la flora microbiana intestinal con las células epiteliales intestinales y las células inmunitarias ejerce efectos beneficiosos sobre las vías urinarias. El uso intermitente y crónico de antibióticos dañan la flora intestinal. Los probióticos, como las bacterias productoras de ácido láctico y las bifidobacterias, pueden restaurar la flora intestinal normal y favorecer una buena defensa del hospedador. Los probióticos se consumen a menudo como parte de los alimentos fermentados con cultivos vivos activos especialmente añadidos, como el yogur de leche o el yogur de soya, o como complementos dietéticos. Y por último, pero no menos importante, es necesario mencionar que la microbiota es importante para la salud, ya que ayuda al cuerpo a metabolizar ciertos alimentos que el estómago y el intestino delgado no son capaces de digerir por sí solos. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte. Gracias por sintonizarnos. Esperamos se les haya hecho interesante y que les haya sido útil. Agradecemos su atención y que nos hayan escuchado. Nos vemos muy pronto.